Bienvenidos sean todos a esta versión del programa El Dualtista. Hoy estará con ustedes quien les habla, el profesor Rafael Félix, miembro de la dirección de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este tiempo lo vamos a dedicar a hablar un poco de seguridad social. Hay que decir que los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana no podrán contar con pensiones y jubilaciones en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social, toda vez que está diseñado para producir grandes ganancias a quienes lo administran y definitivamente la imposibilidad del derecho a la seguridad social que debe tener todo trabajador y toda trabajadora en un país como el nuestro. Se debaten dos modelos se debaten. El modelo de reparto solidario que existe hace muchos años en el país, que es este modelo que se administra desde el Estado, desde el Ministerio de Hacienda, pero que también hay otras instituciones que tienen modelo de reparto, incluidos los maestros y las maestras del sector público de la República Dominicana. Y el modelo de capitalización individual, que es el que administran las aseguradoras de fondos de pensiones, las AFP. En el caso del modelo de capitalización individual, todas las proyecciones dicen que apenas el 21% de los afiliados a cuenta de capitalización individual que administran las AFP son los que tendrán acceso a una pensión en el marco de ese sistema. Pero además de ese 21% que recibirá pensión, su pensión no alcanzará más que el 28% de su salario. Representa entonces, significa esto que de cada 100 trabajador o trabajadora cuya pensión están siendo administradas por las AFP, solo 21% tendrá pensión y además de ese 21% su pensión no pasará del 28% del salario que esté recibiendo al momento de pensionarse. Esto también pasa con los trabajadores y trabajadoras administrativas del Ministerio de Educación que fueron llevados de manera compulsiva al sistema de capitalización individual. Estos compañeros y estas compañeras están siendo administrados sus fondos de pensiones por las AFP. Y lógicamente hemos sentido durante toda esta semana una demanda creciente de los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación por el tema de la pensión. En este campo, cabe decir dos cosas que son importantes, que además deben servir como información. La resolución 572-05 que tomó el Consejo Nacional de la Seguridad Social en junio del 2023, establece el procedimiento que permite el traspaso de los trabajadores del sector público, de los trabajadores del Estado, que están actualmente en capitalización individual, le permite traspasarse al sistema de reparto que administra el Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda. Eso tiene dos condiciones. Una, el que usted haya trabajado 20 años consecutivos en el ministerio, en cualquiera de los ministerios de la República Dominicana, en cualquier área del sector público. Y segundo, que haya cumplido 60 años de edad. Con esas dos condiciones, usted reúne toda la información, documento que le permita demostrar que eso es así, se dirige a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y usted deposita un expediente solicitando su traspaso al sistema de reparto estatal. Esta resolución recientemente, además, conformó una comisión de administración de los procesos de traspaso que lo encabeza la DIDA, por eso es en la DIDA donde se están recibiendo esos documentos. Ahora bien, hay una gran cantidad, miles de trabajadores administrativos del Estado que definitivamente lo van a mantener en el sistema de AFP, en el sistema de capitalización individual. Estos trabajadores y estas trabajadoras, si quieren tener pensión, están obligados a emprender un proceso de lucha
que le permita volver nuevamente al sistema de reparto, porque fueron llevados al sistema de capitalización, fueron llevados a las AFP de manera compulsiva, porque ya en el 2003 muchos de ellos ya estaban trabajando en el Estado y definitivamente le correspondía, era el sistema público, el sistema de reparto que maneja el Ministerio de Hacienda. Esta lucha es fundamental, a nuestro entender, para que los trabajadores del sector público, incluidos todos los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación y los institutos que conforman el Ministerio de Educación, puedan pasar a garantizar su pensión en el marco del sistema de reparto solidario. Esta información, vuelvo y digo, es importante en la medida en que hemos recibido muchas llamadas de trabajadores del sector público, sobre todo del Ministerio de Educación, planteándonos el tema de la pensión. Cabe decir que la Unión Clasista de Trabajadores, la UCT, ha estado propiciando la necesidad de la organización de los trabajadores del sector público. Y en ese campo, pues nosotros le orientamos a todos los trabajadores del sector público a tener comunicación con la UCT y a emprender un proceso de organización y de movilización ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social a los fines de que puedan ser incluidos, no importa que no hayan cumplido 20 años en el sector público, ser incluidos en el sistema de reparto solidario si es que queremos garantizar pensiones más o menos dignas. Para que tengan una idea, en el caso de los que estamos, los maestros que estamos en el sistema de reparto solidario que se administra a través del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial del INAVIMA, nosotros cuando nos retiremos con 30 años en servicio, no importa la edad, nos vamos a ir con el 100% de nuestro salario, incluidos los incentivos que son parte del salario. Entonces, como ustedes ven, hay una diferencia fundamental en un derecho clave como es el derecho a la seguridad social. Mientras en capitalización individual, solo el 21% tiene pensiones, en el caso de los que están en reparto solidario, el 100% tienen su pensión garantizada. En capitalización individual, su máximo salario de pensión no pasará del 28%, sin embargo, en el sistema de reparto solidario, el salario de pensión en el caso de los maestros llega hasta el 100% de su salario. Entonces, esa diferencia clave del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a las pensiones de los trabajadores y de las trabajadoras, es el momento de demandarlo, de conquistarlo, de movilizarse alrededor de él. Y vuelvo y digo, en el caso de los trabajadores administrativos, hay una iniciativa importante que ha estado tomando la Unión Clasista de Trabajadores, la UCT, que creo que vale la pena por parte de los trabajadores articularse a ese esfuerzo para poder movilizarse frente a ello y poder conquistar el derecho legítimo a las pensiones y jubilaciones a las que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras. Nos vamos a una pausa. Continuamos con este programa, el Dualtista TV, que es el órgano oficial de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Queremos, lógicamente, como es un programa de información y orientación, pues hacerle varios tipos de precisiones a propósito del tema seguridad social, que es el que estamos abordando en el día de hoy. Para un trabajador, una trabajadora del sector público que ha estado laborando aún en distintas instituciones durante 20 años, ese trabajador, esa trabajadora, si además ha cumplido 60 años de edad, entonces tiene derecho a traspasar del sistema de capitalización individual que manejan las AFP, pasarse al sistema de reparto solidario que maneja el Ministerio de Hacienda. Este paso es fundamental en tanto y cuanto es la garantía que usted tiene de tener una pensión que en el peor de los casos le llegaría al 80% de su salario de retiro. Y esta es una diferencia fundamental
en vez de usted tener 28% en una AFP, usted tener un 80% en el sector, en el sistema de reparto del sector público que maneja Hacienda. Pero además, óigame otro detalle muy importante. Cuando usted está en el sistema que administran las AFP, usted va a tener pensión mientras usted tenga fondo en su cuenta de capitalización individual. Cuando ese dinerito se gastó, no importa que usted esté vivo, hasta ese día usted tiene pensión. Entonces, es clave el paso que deben desarrollar todos los empleados administrativos del sistema público, incluidos los administrativos del Ministerio de Educación, para lograr ese traspaso en el marco de la resolución 57207 que produjo el Consejo Nacional de la Seguridad Social en el marco de una lucha tenaz que hicieron un grupo de trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy, por ejemplo, estando usted en AFP, si usted tiene que retirarse, si no tiene 60 años, ese dinero no se lo entregan hasta que no llegue a esa edad. No importa lo que usted tenga acumulado. Y segundo, una vez cumplidos 60 años, si usted quiere retirarse, usted, si ha acumulado 360 cotizaciones, tendría acceso a una pensión en el marco de lo que le he informado. Y segundo, si usted no ha acumulado 360 cuotas, entonces lo que va a hacer la AFP es que le va a devolver su dinero, el que usted tenga acumulado en su cuenta de capitalización individual, con los intereses que hayan generado, menos la ganancia de las AFP y los gastos administrativos que haya hecho las AFP de su dinero. Si de manera tal que el monto que usted va a estar recibiendo a nivel de pensiones y jubilaciones, vuelvo y digo, nunca va a pasar del 28%. Imagínese una persona que actualmente esté ganando 50,000 pesos en el sector público en los últimos 12 meses. Si se pensiona a través de las AFP, lo más que va a recibir es 14,000 pesos de salario de pensión. En un periodo en que la persona tiene mayores necesidades de recursos, porque es el momento en que ya tiene situaciones de salud que debe atender, es el momento en que depende muchas veces solamente de sus ingresos de pensión y jubilación, o tiene situaciones que le implican gastos extraordinarios, porque normalmente se mantiene él o ella, su esposo, su esposa, y muchas veces tiene también que atender a otros miembros de la familia que han dependido históricamente de ese trabajador o de esa trabajadora. Ratificarle nueva vez la necesidad de emprender un amplio proceso de lucha para lograr el traspaso total de todos los trabajadores del sector público, volver al sistema de reparto que maneja el Ministerio de Hacienda, de manera que esta sea la única vía, a nuestro entender, de que estos trabajadores y estas trabajadoras puedan contar con pensiones y jubilaciones más o menos dignas, como se lo merece todo trabajador y toda trabajadora. Ratificarle además la necesidad de que hagan contacto con la Unión Clasista de Trabajadores, la UCT, que estén en una iniciativa de organización y de movilización alrededor de la demanda del traspaso automático de todos los trabajadores del sector público. Hay que lograr que los trabajadores del sector público administrativo, todos los administrativos, vuelvan al sistema de reparto, y para lograr eso implica organización, implica lucha, implica movilización, implica una demanda sostenida, y esta lucha está siendo propiciada por la Unión Clasista de Trabajadores. Sé que en el SEC vamos a colocarle, si es posible, nuestro director en algún momento colocarle los teléfonos, los contactos con la Unión Clasista de Trabajadores, para que los trabajadores administrativos del sector público que nos están escuchando puedan hacer contacto con los compañeros
e integrarse a esta demanda por la ampliación de esta resolución o por que se produzca una nueva resolución que lleve nuevamente a los trabajadores del sector público al modelo de reparto solidario. Quiero, por otro lado, también dialogar con ustedes de manera breve, de manera que puedan también verlo en términos comparativos. Los trabajadores de la educación, los docentes, trabajadores de la educación, los que somos maestros, profesores y profesoras del sistema educativo público, manejamos un sistema de reparto solidario, que tiene beneficios definidos. Es decir, nosotros sabemos al finalizar nuestro periodo de trabajo, cuando nos retiremos pensionados o jubilados, nosotros sabemos cuánto va a ser nuestra pensión. Nosotros también tenemos la garantía de que está administrada por una instancia estatal pública, que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, y que ese Instituto Nacional de Bienestar Magisterial no maneja ganancia para sí. Todo lo que se genera como intereses de los fondos, de la inversión de los fondos de pensiones, van a los fondos de pensiones para engrosarlo, y por tanto, esa es una garantía para nosotros fundamental de que a través de nuestros fondos vamos a garantizar la pensión adecuada que merece todo trabajador y toda trabajadora. Ratificarle nuevamente los compañeros que van a reclamar su traspaso de cuenta de capitalización individual de las AFP al modelo de reparto del Estado. Tienen que reunir su documento y solicitar mediante una carta a la DIDA que encabeza la Comisión Administrativa de Traspaso. Eso lo pueden hacer y más o menos en 10 o 15 días tienen que estarle llamando para indicarle si reúne la condición para poder acceder al traspaso en el marco de la resolución 572 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, puedan perfectamente abordar ese paso tan importante para garantizar que tengan pensiones y jubilaciones. Quiero finalmente ratificarle nueva vez la única vía que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana de poder garantizar pensiones es mediante un gran esfuerzo de lucha por una reforma integral a la Ley 8701 que elimine la existencia de las aseguradoras de fondos de pensiones AFP y lleve todo el modelo, todo el sistema, lleve al reparto solidario, que es, vuelvo y digo, la única garantía que un sistema manejado desde una institución pública, estatal, y como puede permitirnos a los trabajadores y a las trabajadoras poder garantizar pensiones dignas, como lo plantea la Coalición por la Seguridad Social Digna, que ha estado desarrollando todo un proceso de movilización durante años ya y que ha sometido una propuesta integral que será conocida en el Congreso Nacional. Allí no solamente está la propuesta de la coalición, hay propuestas del sector privado también que está planteando ampliar los años en servicio, ampliar la cotización que se hace para poder garantizar esas pensiones y además otras reformas que están planteando que son completamente negadoras del derecho a las pensiones y jubilaciones. Agradecido de que me hayan permitido compartir con todos ustedes. El próximo día estaremos en una nueva versión del programa El Dualtista de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.